Excelente día para todo programador. Previamente, vimos un programa donde modelamos un estudiante con dos atributos de un tamaño fijo. ID mide 4 bytes, name mide 26 bytes. Y estuvimos escribiendo ese registro y solamente un registro. Lo leímos de archivo y lo imprimimos en pantalla para darnos cuenta que sí funcionaban nuestras operaciones. WriteStudent nada más estaba escribiendo con la operación write de offstream un solo estudiante del todo el tamaño que representara ese estudiante, y readStudent solamente contemplaba leer con read de un ifstream un solo estudiante con todo el tamaño que midiera ese estudiante en el archivo. En esta ocasión vamos a modelar un arreglo de objetos donde todo ese arreglo de objetos lo vamos a crear, cada uno de los objetos con memoria dinámica, los vamos a imprimir para ver que sí existen en la memoria RAM, los vamos a escribir a cada uno de los estudiantes en disco, los vamos a escribir a todos. Este arreglo podría tener 0 objetos, 1 objeto, 2 objetos. Los objetos que estuvieran en este arreglo se escribirían en el archivo con WriteStudents. Liberaremos la memoria dinámica de esos estudiantes, liberaremos ese espacio de almacenamiento y vamos a cargar todos los estudiantes que estuvieran en disco, los vamos a leer de disco, cada uno de ellos lo vamos a extraer del archivo y vamos a tenerlos de nuevo dentro de este arreglo. Lo vamos a hacer paso a paso, vamos a estar viendo cómo se gestiona la memoria dinámica a través de diferentes pasos. Vamos a estar llenando la memoria RAM y vamos a ver también el archivo, cómo se ve ese archivo aquí con un plasmado en esta hoja de cálculo. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces este programa dice que va a escribir una lista de registros a un archivo binario. Primero se van a crear los estudiantes, vamos a crear dos objetos, se van a imprimir en la pantalla, dice allí, lo compilamos y antes de correrlo pues vamos a cerciorarnos de que en esta carpeta no hay ningún archivo, student.dat, no hay ningún archivo, aquí no hay ningún archivo. Y vamos a correrlo. Y en este diseño, para que funcionara mi modelado en la hoja de cálculo, le cambié la longitud al nombre del estudiante, le puse tamaño 10 en lugar de un tamaño grandote que tenía de 25 caracteres visibles, pues solamente van a ser 10 caracteres visibles, solamente eso necesito para poderlo plasmar aquí en la memoria RAM. Ya lo verás. Entonces, createStudents estaría creando dos objetos y printStudents los estaría imprimiendo en la pantalla. Aquí le estamos dando seguimiento. createStudents los creó a los dos estudiantes, un estudiante Luis con un ID 76 y un estudiante Albert con un ID 65. printStudents me está imprimiendo estos dos estudiantes. WriteStudents se ejecuta y para cada uno de los estudiantes pues se ejecutaría la subrutina WriteStudent. WriteStudent se ejecutaría para cada uno de los estudiantes, le estaría pasando el puntero al archivo que se está manipulando y el puntero al estudiante que quiero yo bajar su representación en RAM hacia disco. Y cada vez que se ejecuta WriteStudent, cuando estoy haciendo ahorita el WriteStudents, estoy ahorita en WriteStudents, se ejecuta WriteStudent y está imprimiendo esto en pantalla. Dice que está escribiendo un estudiante y que se escribieron 16 bytes, que escribe un estudiante, otra vez el segundo estudiante, porque estoy cargando dos con createStudents, se escriben otros 16 bytes. Y si nos fijamos en el archivo student.dat, en las propiedades, aquí mide 32 bytes, ¿verdad? Lo mismo haces tú en Windows, clic derecho y propiedades.
Luego de escribir los estudiantes en disco, delete students, habrás de creerme que está liberando la memoria RAM de los objetos que tengo cargados en este arreglo. Y entonces luego estamos haciendo un read students que estaría leyendo ambos registros del archivo. Read students, a la hora de que se ejecuta, si te fijas aquí dice leyendo lista de estudiantes, esa es la ejecución de read students, y dice que está leyendo un estudiante y otra vez lee un estudiante. Cada vez que aparece este mensaje en la pantalla es porque se está ejecutando read student, de la línea 37. Se está mandando llamar a esta subrutina, pasándole un archivo del cual yo estoy leyendo y me entrega el puntero a un estudiante. Entonces, read students estaría guardando los punteros de estudiante y print students los estaría imprimiendo finalmente aquí para mostrar que sí está leyendo del disco. Ahorita vemos los detalles. Delete students, lo que estaría haciendo finalmente pues es liberar la memoria RAM. Aquí estás viendo lo que estoy haciendo con Create Students. Estoy creando un estudiante con ID 76 Luis. Y aquí cuando se imprime, si te fijas, dice 76 Luis. Creo un estudiante con ID 65 Albert. Y está saliendo esto en pantalla, ¿verdad? Cuando se imprimen los estudiantes. ¿Sale? La implementación de estas subrutinas basado en el video anterior, en la enseñanza anterior, es de que te animaras a lograr hacer la implementación de este programa con tan solo como estás viendo aquí las firmas de las subrutinas y la lógica del programa que te he platicado, que tú te animaras a hacerlo, que hicieras ese write student, que nada más escribe un solo estudiante y que write students estuviera escribiendo a todos los estudiantes utilizando pues una iteración que termine bajando todos estos estudiantes a disco. Notarás que no tengo un contador de estudiantes. Si yo contara con un contador de estudiantes, pues podríamos escribir, dependiendo de ese contador, una variable global que se llamara student count. Tú podrías tener student count y asignarle uno más, incrementarle su valor en una unidad más tras cada vez que tú estás colocando un estudiante aquí. Sin embargo, yo no estoy haciendo eso. Tú podrías utilizar student count, una variable global que represente cuántos estudiantes hay para estos fines, si es que no encuentras o no conoces una manera de cómo poder saber si tienes o no tienes estudiantes guardados aquí en este arreglo. Si lo desconoces, pues entonces te las ingenias con un contador de estudiantes, ¿sale? Habrás de estar consciente que esta es una variable global, y si es una variable global, pues todas las celdas del arreglo valen 0, y si es un puntero, pues todas las celdas del arreglo apuntan a nulo, ¿sí? Ese es conocimiento previo que tú traerías antes de estar viendo este video, que supieras acerca de un puntero que vale nulo. Y entonces, si lograras hacerlo con este diseño, con estas firmas de subrutinas, y que write_student escribe tantos estudiantes como hubieran aquí, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, aquí le pusiera un comentario, por ejemplo aquí, le estoy anulando la celda 1 del arreglo. Si te fijas aquí, cierro el programa y mi archivo mide 32 bytes. Si yo anulo esta línea de código fuente, lo compilo y lo corro, pues nada más está escribiendo un solo estudiante, porque solamente tengo un registro, un objeto en la celda 0, y cuando se imprimen los estudiantes con print students, pues solamente imprime uno solo, porque solamente tengo en la celda 0 un estudiante, en la celda 1 no tengo estudiante. Y entonces a la hora de que se escriban los objetos en disco, pues nada más se itera una sola vez, porque solamente tengo un solo estudiante en el arreglo, y a la hora de que leo, pues nada más estoy leyendo un estudiante y estoy mostrando un solo estudiante, si te fijas, ¿sí? Aquí, si nos observamos en student.dat, en propiedades, dice que el archivo tiene 16 bytes, solamente tiene 16 bytes.
porque solo se escribió un registro. Entonces, si tú logras hacer esto, que le pusieras pausa al video y lograras hacer tu propia implementación, pues sería así de bravo. Solo que el resto del video, pues te voy a estar mostrando cómo se va manipulando la memoria RAM. Te voy a estar mostrando aquí cómo está la RAM cuando está vacía y cuando se va creando los objetos. Voy a estar llenando estas celdas de la memoria RAM. Aquí voy a representar la memoria RAM para que veas a los objetos en la memoria RAM, y también vas a ver aquí el disco duro, el archivo student.dat. Eso lo voy a hacer a continuación. Entonces, si tú gustas hacerlo en 5 segundos, que le pongas pausa al video y que logres hacer esa implementación, que escriba a todos los estudiantes y que los leyera a todos los estudiantes que hubieran en el disco, podrías utilizar aquí EOF, que lo vimos en un video anterior. En un video anterior hablamos acerca de EOF. Tendrías las ligas a los videos anteriores que le preguntábamos a File, le invocábamos el método EOF para saber si llegábamos al archivo, al fin del archivo. Eso es lo que tú necesitarías si es que no escribes un registro de encabezado que contenga la cantidad de registros. Necesitarías estar utilizando el método EOF de File para saber cuándo terminar de iterar con esto de los estudiantes, ¿sí? No sería aquí, sería dentro de Read Students, ¿sale? Entonces 5 segundos, a ver si lo implementas, y si lo lograste implementar, escribe en comentarios que sí lograste hacer ese Write Students, escribe en comentarios. Si logras hacer el Read Students, que sí funcione, también escribes ahí en comentarios. Te espero 5 segundos, ponle pausa. ¿Sí lo lograste? Bien, entonces, qué buena onda. Entonces, vamos a darle seguimiento a este programa paso a paso, lo que estaría haciendo. En cualquier momento le puedes poner pausa al video si dices, ya sé cómo. Inténtalo hacer tú mismo, inténtalo hacer. Vamos a darle seguimiento a este programa. Voy a volver a habilitar esta celda 1 del arreglo, ¿sí? Lo compilo y lo corro para escribir pues los dos estudiantes, ¿no? Ya sabemos cómo corre el programa, ya corrió, pero le vamos a dar seguimiento paso a paso tras cada una de estas subrutinas. Entonces, en un principio, este programa empieza a correr, ¿verdad? Se coloca en la memoria RAM y aquí tenemos un arreglo de estudiantes, un arreglo de punteros, de apuntadores a estudiantes. Cada una de las celdas del arreglo es un apuntador. Entonces, si la memoria RAM ahorita está sucia, realmente no está limpia, no está en ceros, no está en blanco, realmente está sucia, tú sabes que la memoria RAM puede estar sucia, pues en algún lugar de la memoria RAM se habrá de colocar este arreglo de estudiantes, y tú sabes de conocimiento previo que está en el canal acerca de las variables globales, los videos que hablan de variables globales. Las variables globales, te lo probé en un video, que se inicializan todas sus las variables, y si es un arreglo todas sus celdas se inicializan en ceros. Entonces, si la memoria RAM está en esta situación, aquí yo tengo pues unos 500 y tantos bytes representados, a la hora de que se ejecute esta línea del programa, que significa crear, colocar en la memoria RAM el arreglo de estudiantes, entonces este arreglo de estudiantes, te darás cuenta que utiliza 8 bytes de memoria RAM. Suponte que el lugar de la ubicación de memoria RAM donde se colocó este arreglo de estudiantes se encontró, se designó, eso son cuestiones de la carga del programa por parte del sistema operativo, y suponte que este arreglo de estudiantes se termina colocando en la
dirección de memoria 100 de la memoria RAM. Tú tienes quizás 8 GB de RAM. 8 GB de RAM son números pues, muy grandes. Aquí yo te estoy planteando la dirección de memoria RAM 100, ¿sí? La dirección de memoria RAM 101, 102, 103. Y si cada uno de estos elementos es de tipo puntero, pues vamos a asumir que cada uno de los punteros, cada uno de los apuntadores ocupa 4 bytes. Entonces, si es un arreglo de apuntadores, entonces cada apuntador midiendo 4 bytes, pues son 8 bytes los que se necesitan para representar el arreglo de apuntadores de estudiantes. Aquí tenemos celda 0, 4 bytes de memoria RAM, y celda 1, otros 4 bytes de memoria RAM. Si la celda 0 está colocada en la posición de memoria RAM 100, entonces la celda 1 está colocada en la 104, ¿sale? Y como toda la memoria RAM siempre para las variables globales se inicializa por defecto en 0, aquí estamos representando cada uno de los bytes que componen a ese puntero, porque es una variable de 4 bytes, o sea 32 bits, y si lo vemos byte por byte, pues hay puros ceros en cada uno de los bytes de la memoria RAM, ¿sale? Esto sucede con la colocación de este arreglo en la memoria RAM. Luego se ejecuta create students. Nos vamos a la implementación de create students. Aquí está, aquí abajito. Y si te fijas, estamos ejecutando new student. Y estamos colocando al estudiante Luis en la memoria RAM con este new student. Entonces, a la hora de que se ejecuta new student, pues se va a buscar un lugar donde colocar a este estudiante. Suponte que la ubicación de memoria RAM donde se encontrara espacio libre, y de eso se encarga finalmente el sistema operativo, suponte que se hubiera colocado este objeto en la dirección de memoria RAM 200. Si te fijas, está creando el estudiante con este ID 76 y este nombre. Habrás de creerme que los bytes en la memoria RAM se colocan de esta manera. Ese ID 76, que es un int, son 4 bytes, pues aquí hay 4 bytes para representar el ID del estudiante. Y en esta ubicación de la memoria RAM es donde se estaría colocando este valor 76. Si fuera un número más grande, pues utilizaría 2 bytes. Si fuera, digamos, un 30.000, necesitaría 2 bytes. Si fuera un valor, digamos, 2.000 millones, necesitaría representar los bits en los 4 bytes. ¿Sale? Pero eso es tema de otro video, verlo así muy a detalle. Aquí asumimos que tú me crees que estas informaciones se colocan de esta manera. Te lo voy a comprobar a la hora de que veas el archivo. Y tú sabes que cuando construimos un estudiante, pues recibimos un nombre de estudiante. Allá abajito mandábamos la cadena Luis. Y pues aquí estamos copiando la cadena Luis, ¿sí? La cadena Luis, que es el parámetro, hacia el arreglo de caracteres name. Y entonces a la hora de colocarse en el arreglo de caracteres name, pues Luis aquí se está colocando, ¿sí? En la posición 204 de la memoria RAM se estaría colocando esta L, y a continuación los demás caracteres, incluyendo el carácter nulo. Tú has de estar consciente de que ese carácter nulo siempre se coloca al final de los caracteres de una cadena, ¿sí? Una cadena que tú escaneas o una cadena hardcodeada, siempre está ese carácter nulo, ¿sale? Entonces, este estudiante se coloca en la memoria RAM. Ese estudiante, estamos aquí suponiendo pues que ocupa este espacio. Estamos poniéndole por aquí este espacio. Dice por aquí ID, son 4 bytes para el ID. Y para el nombre son 10 caracteres más 1. Y pues aquí son 3, son 6, son 9, son 10 más 1. Estamos suponiendo que en la memoria RAM ocupara este espacio. Estamos suponiéndolo. En la realidad ya hemos visto que se maneja en múltiplos de 4, ¿verdad? En el video anterior. Pero vamos a dejarlo de esta manera, ¿sale? Vamos a dejarlo de esta manera la representación de la memoria RAM. Y entonces newStudent colocó un objeto en la memoria RAM en la posición de memoria 200.
Luego, aquí en Create Students, estás asignando en la celda 0 el puntero resultante de el operador new, que me crea una instancia en la memoria RAM. Entonces, en la celda 0 se coloca ese dato. Si este objeto se colocó en la dirección de memoria 200, entonces en la celda 0 del arreglo de estudiantes se va a guardar ese apuntador. En los 4 bytes que representan este puntero se va a guardar esa dirección de memoria. Si el estudiante se guardó en la celda 200, en la dirección de memoria 200, entonces esa dirección de memoria se guarda en la celda 0 del arreglo de apuntadores. Aquí está mi arreglo de apuntadores. ¿Sí? Luego estás haciendo otro new student, ¿verdad? Estás creando otro estudiante y a la hora de crear otro estudiante, pues quién sabe en qué lugar de la memoria RAM se termine colocando ese segundo estudiante, ¿verdad? Estamos viendo ese segundo estudiante, ¿sí? Albert, que se está instanciando en la memoria RAM. Suponte que se colocara en la dirección de memoria 300 y pues yo le pasé un ID 65 y esta cadena y entonces para el atributo ID se coloca la información en la memoria RAM y para la cadena Albert también se coloca en la memoria RAM. Si este estudiante Albert se colocó en la dirección de memoria 300, entonces new me entrega un 300 y un 300 se guarda en la celda 1 del arreglo de estudiantes. Aquí está mi arreglo de estudiantes. Y en la celda 1 se guarda el puntero, se guarda la dirección de memoria de donde se encuentra este estudiante Albert. ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Ojalá que sí. Print Students es trivial, ¿verdad? Estamos imprimiendo cada uno de los estudiantes. Trivial, entre comillas. Quizás no estabas consciente de esto. Esta iteración que está haciendo. Estamos revisando, estamos iterando, perdón, desde la i valiendo 0, ¿sí? Desde students 0, y mientras la i sea menor que la capacidad del arreglo, ¿verdad? Estaríamos imprimiendo cada uno de los estudiantes, pero aquí hay una segunda condición. Esta segunda condición, estamos aquí comprobando una primera condición y una segunda condición dentro de este for. Es una expresión compuesta por el operador AND. Entonces, con esto yo sé que no me voy a pasar del índice máximo del arreglo, que si tiene 2 celdas el arreglo, pues solamente va en potencia a imprimir students celda 0 y students celda 1, ¿verdad? Pero con esta segunda condición, yo estoy verificando cuánto vale la celda 0 del arreglo, por ejemplo. Si la i vale 0, entonces reviso la celda 0 del arreglo de estudiantes y si en la celda 0 hay un valor que sea diferente de 0, en este caso es un puntero, vale 200, pues entonces esto va a dar verdadero, ¿sí? En el AND, ¿sí? Esta expresión genera un valor de verdad, verdadero o falso, o sea, un 0 o un 1, eso lo debes de saber ya. Y si este es un arreglo de apuntadores que en algún momento estaba en ceros, pues si estuviera en ceros, entonces la celda 0 diría, pues esto vale 0, y entonces un AND con 0 significaría un AND con falso, y entonces significaría que ahí yo no tengo un estudiante guardado. Si yo ya hice el guardado de 2 estudiantes, pues la celda 0 del arreglo vale 200, la celda 1 del arreglo vale 300 y entonces eso va a ser considerado como verdad. Si aquí se revisa student celda 0 y reporta un 200, pues si es diferente de 0 se va a considerar verdadero y entonces se va a meter a imprimir. Y a la hora de que se incrementa la i, students celda 1 se va a revisar y como es un valor diferente de 0, la celda 1 también es diferente de 0, pues entonces también va a ser verdadero esto y va a imprimir al segundo estudiante. ¿Sale? Podrías ponerle pausa al video, te digo en cualquier momento decir, ya caché y ahora sí te pones a programar lo que haga falta. Y luego lo revisamos a ver si sí
Sí quedó bien entendido, ¿verdad? Lo estarías corroborando aquí con el video. A continuación, después de print students, estoy escribiendo los estudiantes. Write students, find implementation de write students. Tenemos un file, como ya lo sabemos. Ya habíamos visto en el video anterior cómo abrir el archivo, ¿verdad? Y entonces, al abrirlo de modo binario y sobreescribiendo el archivo que estuviera allí, entonces verifico si el archivo sí está abierto. Y aquí tengo la misma iteración que ya te expliqué en el print students. Aquí voy a revisar, ¿sí? en esta condición de continuidad, si hay un estudiante que escribir en disco. Si hay un estudiante que escribir en disco, entonces yo ejecuto este bloque de instrucciones, mando llamar a writeStudent, le paso el archivo, ¿sí? que se necesita manipular, y le paso el puntero al estudiante, digamos, el de la celda 0. Si yo le paso students celda i, entonces esta variable terminaría recibiendo, cuando la i vale 0, recibiría la dirección de memoria 200. Eso es lo que estaría recibiendo, recibiría el valor 200. Entonces ese valdría 200 porque estoy entregando yo un puntero a esta subrutina. Este es un arreglo de apuntadores, ¿verdad? Student pointer. Y entonces cada celda del arreglo es un puntero estudiante. Y yo aquí entonces en writeStudent, en singular, estoy recibiendo el puntero a un estudiante que yo quiero escribir en disco. Y entonces si recibo la dirección de memoria 200, pues esta subrutina writeStudent va a escribir en el archivo que me pasaron por referencia, ¿sí? Para no clonar el objeto, pues yo aquí estoy recibiendo la referencia al objeto offstream. Y entonces a ese offstream le estoy diciendo, oye tú, escribe. ¿Qué voy a escribir? Ah, pues necesitas una dirección de memoria RAM que leer. Yo te paso el estudiante, que ya es un puntero, es un student pointer, pero te lo casteo a puntero a char, porque así es la firma de write. Write necesita recibir un puntero a caracteres. Entonces, por la firma, no importa que sea puntero a caracteres, realmente como el archivo se abrió en modo binario, va a escribir bits. Entonces yo aquí le estoy pasando la dirección de memoria que yo recibí aquí, o sea que le estoy pasando ese valor 200, esta variable s que vale 200, le estoy dando un 200 aquí. Y luego, ¿qué le estoy diciendo? Como segundo argumento, le estoy diciendo que escriba tantos bytes como mida un estudiante. ¿Cuántos bytes mide un estudiante? Si te fijas a la hora de crear el archivo y guardar los registros, pues aquí dijo 32 bytes, o sea que cada estudiante mide 16 bytes. Realmente entonces este sizeof va a reportar el valor 16 porque lo hace en múltiplos de 4, lo platicamos en el video anterior, hicimos varias pruebas. Entonces a write le digo, lee esta dirección de memoria y escribe tantos bytes como mide el estudiante en la memoria RAM. Entonces si el estudiante en la memoria RAM aquí, esto fueran 16 bytes, ¿sí? Entonces estos 16 bytes se terminan escribiendo así tal cual al disco. Se va a leer la dirección de memoria 200, porque eso es lo que le estoy instruyendo a write. Le estoy diciendo, lee desde la dirección de memoria 200 y lee 32 bytes. Entonces pues se van a leer 16 bytes. Student, en este ejemplo, son 16 bytes. Entonces, a partir de la dirección de memoria 200, vamos a leer 16 bytes. ¿Sí? Aquí, para ser congruente con esos 16 bytes, se me antoja darle aquí un insertar, columnas antes, para que entonces sí sean 16 bytes. Aquí yo tengo 3, 6, 9, 12, 15... Me pasé por una. Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar esta, aquí, eliminar columnas, que sean 16, de la 200 a la 215. ¿Sí? Entonces, este name quizás
aunque lógicamente el name, el nombre del estudiante, lógicamente son 11 bytes, ¿verdad? Son 11 bytes y los otros dos son parte de la colocación de la memoria RAM, pues realmente el estudiante mide 16 bytes en la memoria RAM. Este estudiante que está en la celda 200 y el estudiante que está también en la celda 300, pues también mediría 16 bytes en la memoria RAM. Entonces yo aquí acomodo y otra vez me pase. Aquí elimino columnas. ¿Sí? 314 y 315. Estaría colocado ese Albert desde la celda 300 hasta la celda 315 de la memoria RAM. Acuérdate que aquí estamos representando la RAM, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo invoco, o que más bien llamo, porque no es un método de un objeto, la primera vez que yo llamo a writeStudent, pues le paso la celda 0 del arreglo de estudiantes y entonces la celda 0 reporta un 200 y esta dirección de memoria 200 es la que realmente se está entregando aquí. Y entonces write va a leer la dirección de memoria 200 y va a leer 16 bytes. Estos 16 bytes los va a leer y los va a trasladar hacia disco. ¿Sale? Déjame hacerle por aquí un renombrado a esto. Hoja 7.1. Y aquí en la hoja 6 le voy a llamar mover o copiar. Le voy a poner copiar y le voy a poner aquí la hoja 7. Entonces aquí estoy clonando lo de la hoja 6 y lo que quiero es que veas cómo va a quedar ese archivo. Ese archivo student.dat. ¿Sí? Aquí lo voy a poner, student.dat. ¿Sí? Y me parece que esto ya no lo necesito. Entonces, aquí jugando con la memoria RAM, estoy jugando aquí con la memoria RAM, tengo en esta iteración escribir al estudiante que está en la celda 0, o sea, la dirección de memoria 200, esta información la queremos trasladar hacia el archivo. Todos estos bytes se van a trasladar hacia el archivo con este write. ¿Sí? File representa ese archivo student.dat que yo abrí aquí. Aquí tengo student.dat. Student.dat es un archivo que tiene 0 bytes y conforme tú vayas escribiendo, ¿sí? A partir de su apertura, pues se van a estar trasladando hacia el archivo los bytes que tú estás instruyendo en la memoria RAM que se trasladen. Entonces, a la hora de que yo ejecuto este write y le estoy diciendo, pues traslada a este estudiante, que estamos hablando ahorita del que está en la dirección de memoria 200. Este estudiante trasládalo al disco. Entonces este write se ejecuta y luego notifica, ¿verdad? Que se escribieron 16 bytes. Bueno, pues estos 16 bytes, ¿sí? Incluyendo la basura que hubiera aquí, esos bytes se van a trasladar hacia acá. ¿Sí? Ese estudiante que yo tengo en la memoria RAM se va a colocar ahora en el disco. Los 4 bytes que representan al ID del estudiante, los 4 bytes estos que tengo aquí, se van a trasladar hacia acá, hacia el archivo. Toda la cadena, todo lo que está aquí en la memoria RAM, yo le dije 32 bytes que trasladara, o sea, desde la dirección de memoria 200 se van a trasladar estos 32 bytes otra vez, son 16 bytes, estos 16 bytes del estudiante, estos 16 bytes que yo obtengo de size of student me devuelve un 16 y estos 16 bytes se terminan colocando en el disco, ¿sí? Entonces los bytes desde el 0 hasta el 15 del disco, del archivo en disco, se colocan todos y se escriben. Y hasta aquí termina de escribir
cuando se ejecutó el primer write, se han escrito 16 bytes, desde el byte número 0 hasta el byte número 15. Luego sales de write student, haces un i++ y entonces la i vale 1. Esta condición va a ser cierta, de que existe un estudiante en la celda 1, y entonces yo aquí estoy pasando students celda 1. Al pasar students celda 1, se le está entregando un 300 a write student. Entonces la variable s vale 300. Y cuando invoco a write de este manipulador de archivo, le estoy entregando dirección de memoria 300. Al entregarle la dirección de memoria 300, le estoy diciendo que trabaje con este otro objeto, ¿sí? Y si yo le digo, lee la dirección de memoria 300, escribe en el archivo lo que se encuentra allí, 16 bytes, pues entonces estos 16 bytes, ¿sí?, de Albert se van a colocar en el archivo. Lógicamente, para tus ojos, ¿sí?, aquí este sería el primer registro que se escribió, y el segundo registro, aquí lo vamos a poner así. El primer registro ocupa este espacio y el segundo registro estaría acá. Segundo registro. Este segundo registro estaría desde el byte número 16 y se guardaría ese segundo registro. A la hora de hablar de los archivos, pues se les denomina registros a los elementos de información que estamos colocando en el archivo, ¿sí? Es un primer registro, un segundo registro, y cuando se terminó de ejecutar el segundo write student, cuando salimos del segundo write student, pues aquí esta condición ya se va a volver falsa porque la i vale 2, 2 menor que 2 va a ser falso, y entonces ya cierro el archivo. Cuando se da el close, entonces tú ya tienes la certidumbre de que estos 32 bytes están en el archivo. Y te lo puedo comprobar si tú abres un blog de notas, deseablemente en Linux, esto lo verías mejor. Observa cómo está aquí los bytes. Tenemos, ¿dónde está lo de su acceso universal? Aquí, para la ampliación, para que lo alcances a apreciar. Mira. Aquí está. Student.dat, ¿verdad? Aquí dice ese valor 76. ¿Te acuerdas? Míralo. Aquí están los 4 bytes. Primer byte, segundo byte, tercer byte, cuarto byte. Así tal cual se trasladó al archivo, ¿te fijas? Aquí yo puse un 76 porque el ID era un numérico, pero si ese byte del disco se interpreta como caracteres, porque esto es un bloc de notas, pues es la letra L. 76 es el código ASCII de la L. Y los demás bytes están en ceros. Y luego viene la cadena Luis, aquí está la cadena Luis. Y ese carácter nulo, aquí está. Carácter nulo, aquí está. Las demás celdas del arreglo, name, pues estaban en ceros, ¿sí? Y luego, si te fijas aquí, hasta el byte número 15, ¿sí?, son 16 bytes. Tú puedes contar esos 16 bytes, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes. Y entonces estamos hasta el 16º byte, el byte número 15 del archivo, y el byte número 16 del archivo tendría este 65. El 65 es el código ASCII de la A, ¿cierto? Aquí está. Entonces, aquí está el primer byte, el segundo, el tercero y el cuarto byte del ID del segundo registro. Y luego viene el name, ¿verdad? Aquí dice Albert, ¿verdad? Albert, toda la cadena name, aquí están todos los bytes, ¿sí? Ese archivo ya vimos que mide 32 bytes entre los dos registros. Y está chidito, ¿verdad? Está padre.
Entonces, la información es tal cual como te la estoy mostrando y ya lo único que nos resta de revisar es ¿qué se hace delete students? ¿Verdad? Libero la memoria de cada uno de los estudiantes que tengo en el arreglo. Eso es lo que se está ejecutando aquí. Y si yo hago un delete, pues entonces, lógicamente, estos dos estudiantes desaparecerían, ¿verdad? Yo aquí le voy a dar mover o copiar. Voy a poner copiar. Le voy a poner hoja 8. Entonces, en un siguiente instante que se ejecute el delete, pues estos dos objetos que están en las direcciones de memoria 200 y 300, lógicamente han desaparecido. Puede quedar la basura en la memoria RAM, tú sabes de eso, pero lógicamente esos objetos han desaparecido. ¿Sale? Lógicamente esos objetos ya desaparecieron. Cuando se ejecuta este delete students, cada uno de los estudiantes desaparece de la memoria RAM y entonces al salir de delete students estamos haciendo un read students. Read students está utilizando un new stream, abre el archivo en modo binario, ya sabíamos hacer eso, verificamos si el archivo se pudo abrir y aquí estamos iterando desde la i valiendo 0 y mientras no llegamos al fin de archivo. Tú sabes que cuando se abre el archivo, pues nos posicionamos en el primer byte del archivo, ¿verdad? Nos posicionamos en ese primer byte. Vamos a mover o copiar esta hoja otra vez. Le vamos a poner copiar para generar una hoja 9, porque es otro momento, ¿sí? Es otro momento el ejecutar el read. Al ejecutar el read, estamos contemplando este archivo con este contenido y entonces, pues si estamos posicionados desde que abrimos el archivo en el byte número 0, entonces vamos a iterar desde la i valiendo 0. No estamos en el final del archivo, porque para estar en el final del archivo tendrías que estar frente al byte número 32 que no existe. ¿Sale? Entonces, fileEof regresa un falso y negar lo falso va a dar verdadero y entonces voy a ejecutar un read student. Le paso el archivo y entonces aquí al pasarle el archivo estoy instanciando un estudiante. Aquí estoy haciendo una instanciación de un estudiante en la memoria RAM con información aquí que le estoy poniendo basura, ¿verdad? Bueno, no es basura, pues es una información que yo estoy utilizando para crear un estudiante ficticio. Estoy creando un estudiante ficticio en la memoria RAM y pues ese estudiante ficticio, me traigo esa especificación, me la traigo para acá. Este estudiante ficticio que estoy creando, aquí, se está creando ese primer estudiante ficticio, ¿verdad? En la memoria RAM y habrá de colocarse en algún lugar de la memoria RAM, digamos la dirección de memoria 400. Entonces, a la hora de que yo estoy mandándole llamar al constructor, le estoy entregando un -1 y pues habrás de creerme que esta información se guarda aquí, ¿sí? Y en el name pues se guarda la cadena vacía, que empezaría con carácter nulo. Entonces este estudiante se colocó en la dirección de memoria 400 y cuando yo hago un read al file, le estoy entregando ese puntero, le estoy entregando la dirección de memoria 400. Le estoy diciendo que puede escribir el read, puede escribir la memoria RAM en la dirección 400, tantos bytes como un estudiante mida. Si un estudiante mide 16, entonces del archivo se van a extraer 16 bytes. Estos 16 bytes se estarían colocando acá. ¿Sí? Se estarían colocando esos 16 bytes acá. Y pues esos 16 bytes yo creo que lo manejaríamos de esta manera. Así. Y así. Para dejarlo listo para el siguiente estudiante. ¿Sí? Entonces estos 16 bytes se leen y se trasladan tal cual hacia la memoria RAM. Y lo mismo sucedería cuando ejecutara el siguiente read student. Se trasladarían estos 16 bytes
también hacia la memoria RAM, hacia otro estudiante ficticio, ¿sí? Que si ese estudiante ficticio se coloca en la memoria RAM, se colocaría acá, se colocaría con un -1, ese segundo estudiante ficticio, y entonces a la hora de que yo estoy haciendo un read y le estoy entregando la dirección de memoria 500 para escribir, se va a leer estos 16 bytes del archivo y se va a sobreescribir la memoria RAM con lo que tiene el archivo. Si se vuelve a comprobar EOF, va a reportar que todavía no llega al final del archivo y se va a intentar hacer otro read student. Se intentaría hacer otro read student. Y aquí, fíjate que en esta situación necesitaríamos manejar una apuntadora estudiante, eso me faltó contemplarlo por aquí, y ese apuntador estudiante guardarlo aquí, para cuando se llene el arreglo, guardarlo en un puntero. Y entonces, si ese estudiante es diferente de null pointer, entonces procede guardar. ¿Sí? Este es un arreglo estático. Y entonces, a la hora de leer un estudiante, si me entregan un puntero nulo es porque no se pudo leer. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que no se pudo leer? Pues porque si se intenta hacer un read y ya no hay estudiantes, entonces la memoria RAM no va a ser modificada. Ese ID del estudiante va a quedar en -1 y entonces solamente si era diferente de -1 es porque sí se ejecutó con éxito el read. En otra situación, pues liberó la memoria del estudiante, regresó un nulo y solamente si es diferente de nulo, pues lo guardo para no desbordarme del arreglo. Yo espero que este contenido sea de valor para ti. Suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.